Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, Pastor Lizardo, y feliz sábado a nuestros amigos oyentes. Hoy es sábado 10 de septiembre. Hoy comenzamos la penúltima lección de este trimestre bajo el título Morir como una semilla. Así es, amigo oyente, morir como una semilla. A donde quiera que usted se encuentre en el día del Señor, acompáñanos en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de comenzar una nueva lección, la lección número 12. Queremos aprender durante esta semana cómo haces el proceso de morir como una semilla. Confiamos en que nos vas a bendecir otra vez y pedimos que esa bendición alcance a nuestros amigos oyentes que dedican tiempo a estudiar tu palabra con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en la introducción de este estudio número 12, Morir como una semilla, tenemos como texto base a Juan capítulo 12, versículo 24. El Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el texto base para este estudio número 12, Morir como una semilla. Pastor Denis y amigos oyentes, la ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, el grano cae. Ese grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, el grano espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le va a deparar el futuro. No puede imaginarse, Pastor Denis, cómo sería la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. En tercer lugar, el grano muere. Ese grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. El grano debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Pastor Denis y amigos oyentes, en el estudio de esta semana miraremos que si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, entonces ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Además miraremos en este estudio qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo y de qué manera nosotros podemos comprender qué se aplica a nuestra vida de la analogía del grano de trigo. Wow, interesante esto que nos explica a través de la semilla. Algo que nosotros nos preguntamos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es que si sabemos que la voluntad de Dios es la mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla, Pastor? ¿Qué ejemplo de sumisión podemos encontrar en la persona de Cristo Jesús? Amigo oyente, ¿te ayuda en algo entender esta analogía del grano de trigo? Pastor Lizardo, la muerte es un elemento fascinante en todas las religiones. En el cristianismo bíblico, la muerte tiene dos connotaciones. Por un lado, la muerte es el resultado y el castigo por el pecado. Por otro lado, nuestra vida con Dios comienza con la muerte al pecado. Solo cuando experimentamos esta muerte al pecado, podemos disfrutar plenamente de la vida en el reino de Dios. La muerte al pecado nos lleva a vencer y a enfrentar la muerte definitiva, que es el resultado del pecado. Pero ambos eventos son posibles debido a la muerte de Cristo en nuestro lugar. Pastor, cuéntenos usted qué estaremos trabajando durante esta semana en el estudio de la lección. Bueno, Pastor, uno de los estudios que estaremos abordando esta semana lleva como título Sumisión para el servicio. Veremos en este estudio que Jesús no vino a la tierra como un ser humano extraordinario y glorioso, sino como siervo de otros seres humanos. Y algo importante que resalta este estudio es que Jesús se hizo como siervo de Dios, se hizo obediente hasta la muerte, renunció a todos sus derechos
y se sometió a la voluntad de su Padre. Todo esto, pastor, lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Esa será una lección interesante. También durante esta semana vamos a estudiar la lección bajo el título Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Pero si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Otro interesante estudio que veremos esta semana es uno titulado Disposición a obedecer. En este estudio vamos a hablar un poco acerca del llamado que Dios le hace a un niño llamado Samuel. Y estaremos contrastando en este estudio la vida de Samuel y la vida de los hijos del sacerdote Elí. Esto también lo estaremos desarrollando en el estudio de esta semana. Bueno, esa lección va a estar interesante porque tener disposición para escuchar es una cosa difícil en este tiempo. Pero también veremos una lección bajo el título Autosuficiencia. Sí, así es. Hay una lección bajo el título Autosuficiencia. Ahí vamos a estudiar el personaje de Eva. Cuando Eva pecó, Pastor Lizardo y amigos oyentes, en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. No se pierda usted esa maravillosa lección, autosuficiencia. Así es, pastor. Otra lección que nadie debe perderse es una titulada Sustitutos. En este estudio estaremos abordando la problemática del ser humano que a veces depende de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Vamos a abordar en este interesante estudio 3 sustitutos que por lo regular el ser humano tiene en lugar de Dios. Esto lo estaremos ampliando, pastor, en el estudio de esta semana. Bueno, en esta semana tendremos una lección poderosa, morir como una semilla. Hay 2 cosas importantes que estaremos destacando y aprendiendo durante la semana. La número 1 es, la muerte al pecado establece el contexto para el Espíritu Santo y su presencia. Y lo número 2, si no experimentamos la muerte al pecado, continuaremos una vida de egocentrismo y de servicio egoísta. Si usted estará estudiando con nosotros en esta semana esta maravillosa lección, escriba ahora en la caja de comentarios, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue la introducción de la lección número 12 titulada Morir como una semilla. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio que nos confiere de hablar contigo y de poder estudiar tu palabra. Fortalece nuestra fe a través de ella. Ayúdanos, oh Señor, cada día a estudiar tu palabra para crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén.